sobre el proyecto Bicentenario, que ha realizado un tercer estudio sobre ciudadanía, sobre valores, sobre los valores de los peruanos, ya que hablábamos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tenemos este tipo de fenómenos sociales en medio de una pandemia mundial? El tema de la corrupción, que es un tema que no debiéramos y no hemos dejado de lado tampoco, dicho sea de paso. Y estamos con la presidenta del proyecto, directora ejecutiva del proyecto Bicentenario, perdón, Gabriela Perona. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Sigrid, buenos días. Hola, Un Sigrid, gusto estar buenos contigo días. esta Un gusto mañana. estar contigo esta mañana. No, muchísimas gracias a ti, a ustedes, por la organización y por el trabajo que vienen llevando a cabo. Cuéntanos un poco, y sobre todo a quienes nos ven, a los más jóvenes, cuál es el trabajo de este proyecto especial bicentenario, que entiendo también ha estado estudiando, cómo llega, no solo a nuestro país, entendido de forma tan etérea, sino a nuestra sociedad, a esta celebración, si algo se puede celebrar, ¿no? Sí, mira, el proyecto Sí. especial bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad que está a cargo de conducir o diseñar la agenda de conmemoración por nuestros 200 años, ¿no? Es un hito histórico importantísimo en nuestro país, no solo porque significa, digamos, la celebración de los 200 años de nuestra independencia, sino porque en sí mismo es un proceso nacional histórico que tenemos que asumir. Y como tú mencionabas, en realidad más que una celebración, se trata de un proceso de reflexión, de conmemoración nacional. Estos espacios conmemorativos permiten que la sociedad en general haga un proceso de balance, haga un proceso de identificación de cómo estamos llegando, ¿no?, a este momento que debería ser un hito que nos permita afianzar algunos temas y reformar otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una sociedad para pasar por una conmemoración? Ese proceso de evaluación o reflexión nacional se conduce a través de una serie de actividades, de acciones. Parte de lo que el proyecto especial Bicentenario ha comenzado a posicionar hace más de un año y medio es que hay un tema muy importante que hemos abandonado, si quieres decir, y que creo que, bueno, para todos en la crisis que estamos viviendo, es cada vez más evidente que tiene que ver con la inversión social que hemos debido hacer en una sociedad de valores, de comunidad nacional, donde el bien común es el elemento cohesionador, ¿no? Entonces, los estudios que hemos ido revelando muestran, por ejemplo, hacia julio del 2020, es decir, ahorita, que la mayor cantidad de peruanos no confía en otro peruano, ¿no? Somos un país donde 5 de cada 10 de nosotros considera que en el Perú no se practica ningún tipo de valor. Al mismo tiempo, consideramos que, mira, 8 de cada 10 peruanos no confía en los demás, ¿no? En otro peruano. La corrupción sigue siendo el principal problema que identificamos. Creemos que somos una sociedad que tiene problemas para dialogar y que eso genera un retraso para el país, al igual de, perdóname, al igual que la forma en la que resolvemos nuestros problemas, que normalmente es a través de la violencia, ¿no? Entonces, posicionar esa discusión es parte del cambio que tenemos que promover de cara a nuestro bicentenario. Ahora, sobre esa cifra, 5 de cada 10 peruanos creen que no practicamos ningún valor, o que los ciudadanos no practicamos ningún valor, me parece mencionaste, se ha hecho la pregunta, ¿tú practicas algún valor? O sea, de manera individual, porque yo veo mucho esto en encuestas, ¿no? ¿Cuál es la percepción de un ciudadano peruano sobre el otro ciudadano peruano? Pero me cuesta cuando me hago la pregunta a mí misma, ¿cuál es mi propia percepción sobre lo que yo aporto como ciudadano y si yo tengo o practico esos valores? ¿O soy Efectivamente, en parte? terreno de la responsabilidad individual, ¿no? Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando preguntamos por racismo o por machismo, ¿no? O sea, yo creo que el Perú es un país racista, pero yo no soy racista, ¿no? Y sí, efectivamente, hemos preguntado específicamente sobre el tema de honestidad, ¿no? 7 de cada 10 peruanos considera que el gran problema del país, el principal problema del país en los últimos 50 años, es la corrupción y que somos un país en general de personas deshonestas. La honestidad es un problema, pero cuando preguntamos por el terreno personal, uno de los valores que los peruanos decimos que practicamos es la honestidad, ¿no? Entonces, sí hay un problema de reconocimiento de la responsabilidad individual y a nivel de hogar de cómo practicamos esos valores, ¿no? Y también parte de este proceso de conmemoración busca también que podamos juntos analizar a través de, obviamente, los científicos sociales, de salud mental, los educadores, etcétera, qué estamos entendiendo por esta vivencia de valores.
cuando transgredimos una norma por nuestro bienestar individual o familiar, ¿estamos siendo deshonestos o no, no? Entonces hay que comenzar a trabajar en esas prácticas y en lo que entendemos por esos valores para comenzar a cambiar en realidad, o más que cambiar, comenzar a construir una sociedad basada en el bien común, ¿no? Que es justamente el fin de nuestra apuesta social, ¿no? Ujú. Ahora, hay algunas cosas que ustedes han preguntado en este estudio que vienen realizando para saber cómo llegamos a nuestro bicentenario y me parece bastante útil también resaltarlo, ¿no? Durante la pandemia, que se supone es una situación excepcional, muchos hemos exhortado o hemos pedido, dicho, que es tan importante practicar valores como la empatía, la solidaridad, en momentos en donde a todos nos puede, digamos, afectar una enfermedad tan grave. Pero veo que ustedes preguntaban y la mayor cantidad de personas cree, por ejemplo, que los peruanos no sabemos dialogar, que los peruanos somos chamba pero no tenemos visión de futuro, que los peruanos no respetamos las reglas, que somos egoístas. Digamos, lamentablemente, y ya podríamos hacer incluso una escala de antivalores que, pese a la pandemia, también salen a flote, ¿no? O me equivoco, no sé. Sí. Sí, en realidad lo que estamos mirando, al igual que digamos en el sistema de salud y en el sistema económico, es que la crisis moral que estamos enfrentando no es producto de la pandemia, ¿no? Es producto del abandono que hemos tenido por muchos años en concentrarnos en el crecimiento económico y no en el fortalecimiento de una sociedad de valores de bien común y de convivencia pacífica, ¿no? Entonces, sí, evidentemente lo que vemos a diario, en las informaciones que vemos a diario, muestran ese efecto de una sociedad absolutamente fragmentada. Y ese es el gran reto que tenemos para nuestro tercer siglo de vida republicana y asumir nuestro bicentenario como una reflexión honesta de qué país tenemos que construir, de qué tipo de ciudadanía tenemos que construir. Y eso pasa por hacer una reflexión individual, pero también por una convocatoria, digamos, nacional a todas las estructuras, ¿no? A los medios de comunicación, a las estructuras formativas, al sector público y privado, pero como tú decías al inicio de nuestra conversación, también al terreno individual, ¿no? A una reflexión en el hogar, a conversar sobre esto en las familias, ahora que estamos en casa, conversar sobre qué tipo de ciudadanos somos, cuál es nuestro rol en el país, ¿no? No solamente somos agentes laborales, somos ciudadanos parte de una comunidad y esa es una conversación que tenemos que volver a construir para recuperar la confianza en el resto de peruanos también. Ujú. Para terminar, en todo caso, Gabriela, me parece valioso resaltar eh, qué pendiente, porque esto sale además de la PCM, entonces me imagino que con toda esta información se tiene que trabajar en base a esa falta de valores o se tiene que trabajar frente a esa percepción en donde hay ánimos de cambiar, ¿no? En donde hay esperanza. No sé si Perú es un país con esperanza pese a la pandemia, cómo han recogido ustedes la respuesta a esa pregunta, pero en todo caso, ¿qué hacen las autoridades con este insumo para trabajar también? ¿Qué es lo que le pediría a la ciudadanía, ¿no? De vuelta. Sí, sí, efectivamente, creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que hay una generación dispuesta a tomar el cambio, ¿no? Mira, si bien 8 de cada 10 peruanos no confían en otro peruano, también preguntamos por la inversa y 7 de cada 10 quiere recuperar la confianza. También el 60% de peruanos ve el bicentenario como una oportunidad para comenzar a cambiar y estamos convencidos que ese cambio tiene que ver con el cambio de valores y la mayoría de peruanos va a estar dispuesta a ser parte. Desde la conmemoración del bicentenario promovemos esta agenda de una discusión nacional alrededor de esta estructura de valores que tenemos que cambiar, pero también algunas rutas que son importantes, digamos, asumir por todos. Y un elemento, una estrategia que estamos implementando tiene que ver con generar recursos formativos para los distintos públicos alrededor de estos valores, ¿no es cierto? Entonces, en octubre vamos a presentar la plataforma de recursos del país que imaginamos, que era algo que estábamos implementando en las plazas públicas, comenzamos por Arequipa, Tacna, que tiene que ver con un espacio formativo para las familias, para trabajar en este tema, y ahora hemos tenido que virtualizarlo, pero nos va a permitir probablemente tener un alcance mayor. Al mismo tiempo, quiero resaltar el voluntariado del Bicentenario, ¿no? El voluntariado del Bicentenario es un trabajo que viene demostrando cómo sí somos una ciudadanía capaz de asumir con empatía, con solidaridad, el trabajo y el puente de confianza con otro peruano. Tenemos que hacer que eso sea algo nacional, ¿no? Y trabajar en esas líneas para que nos permitan también asumir que esto no va a cambiar de un momento para otro. Y eso también es importante
saber, ¿no? Nuestros problemas estructurales son cuesta arriba y nos toca asumir la responsabilidad de que va a tomarnos un tiempo, pero tenemos que comenzar a trabajarlo, ¿no? Y eso es una labor de todos los actores sociales, políticos y económicos, ¿no? Bueno, nada, Gabriela, la verdad es que creo que es importante, hay muchos retos, y yo estaba mirando también y revisando el estudio con respecto a esta opinión y esta valoración de la ciudadanía frente a lo que viene ocurriendo. Sí me parece importante, ¿no?, que la gente conozca también todo el trabajo que se ha realizado. No sé si esto también está público o estos insumos las personas los pueden revisar a través de una web. Sí, a través del bicentenariodelperú.p van a encontrar los insumos de pero también los estudios previos que nos están de alguna manera graficando la ruta de lo que tenemos que trabajar como sociedad. En esa página, que es la página de la conmemoración de nuestro bicentenario, también los ciudadanos van a encontrar distintas alternativas y actividades para ser parte de ese proceso de reflexión nacional y también para generar acciones de cambio social que son importantísimas en este momento. Y qué importante, porque además yo veo las cifras, ¿no? Y cuando ustedes preguntan, mira, 9 de cada 10 peruanos piensa que dañamos la naturaleza porque no entendemos su importancia, ¿no? 7 de cada 10 peruanos piensa que somos egoístas y que solo ayudamos cuando tenemos algún beneficio. Bueno, a veces leer eso, y por eso te preguntaba si la gente lo puede leer también de repente en algún momento de reflexión, leer eso nos hace pensar en nosotros mismos. Y de repente el cambio empieza por ahí, pues, ¿no? A eso tendría que apuntar también este tipo de lecturas. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu participación, por el trabajo que hacen, y seguramente tendremos nuevamente una entrevista para saber las novedades. Sí, muchísimas gracias, y gracias por también difundir la importancia de discutir sobre estos temas en todos los aspectos de nuestra vida social, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos conversado con Gabriela Perona, directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Es importante, en todo caso, hacernos estas preguntas, no solamente de cómo vemos al resto de peruanos, sino cómo vemos a nosotros mismos. Si creemos que la mayoría de peruanos son egoístas, ¿es que acaso nosotros nunca lo hemos sido? Y si lo hemos sido, ¿qué hacer para cambiar ese tipo de actitudes? Yo creo que puede sonar algo muy lejano lo que está ocurriendo en el día de hoy, o hoy en día en general a nivel mundial, pero no hay nada más importante que hacernos esas preguntas en un contexto en el cual tenemos que empujar a que todos, incluso las autoridades, que también son ciudadanos, trabajen por acabar con esas desigualdades que hoy en día hacen que gente le esté pasando muy mal, mientras otra gente está bastante más tranquila en su casa. Esas cosas no deberían pasar en un momento en donde hay una enfermedad que está afectando a tanta gente y habría que hacer algo por la gente más vulnerable, sin duda. Por eso nos despertábamos hoy con la triste noticia de cómo Perú ha encabeza ya la lista de países con más fallecidos por cada 100.000 habitantes. Con eso me despido y agradezco como siempre a mis auspiciadores, pero antes la encuesta de Facebook, la pregunta que les hicimos a través del Facebook fue: ¿hemos desarrollado adecuadamente nuestros valores durante la pandemia? Sí, 20%, no, 80%. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque esta sí es una pregunta que les hacemos en Facebook y es una pregunta que nos incluye. Tú has desarrollado como parte del colectivo en el que te integras, de los vecinos, de tu barrio, de tu ciudadanía, etcétera. Hemos desarrollado todos nuestros valores durante estos momentos tan duros. La mayoría de gente cree que no. Bueno, por algo debe ser, ¿no? Algo deben ver en ellos mismos que les haga contestar ese tipo de respuestas. Ojalá que cambiemos eso primero nosotros. Quiero agradecer, como siempre, también a Buenazo. Hoy no te pierdas con La República o El Popular, el nuevo coleccionable Buenazo, con las mejores recetas para cocinar, Buenazo, y comer en familia. Además, incluye recetas kits para que los niños también puedan preparar. Colecciona tus láminas gratis todos los días con tu diario La República o El Popular. Gracias, Buenazo. Con eso me despido, como siempre. Nos encontramos el día de mañana a través de La República.